Hola, jóvenes. Los dos alumnos que están, ¿me podrían decir si están visualizando? Por favor, chicos, ¿me pueden responder? Sí, profesora, sí se visualiza. Ah, ya, buenos días, señorita, muy amable. No, lo que pasa es que a veces yo no sé si están visualizando, como no contestan, me entra la duda y me pongo un poco nerviosa porque si no ven la pantalla algo está pasando, ¿no? Ya, entonces chicos, bienvenidos a la pre. Yo soy la profesora Ana María, yo voy a llevar con ustedes el curso de habilidad verbal. Los días martes como hoy. Como sabrán, el curso se ha reducido, o sea que terminamos a las 9:10, entra un descanso y después ya entra el siguiente profesor. Bien, entonces no perdamos más tiempo. Tenemos modelo DECO, que es destrezas cognitivas, ¿correcto? Ok, habilidad verbal. ¿Qué es la habilidad verbal? Son las competencias cognitivas que se reúnen en habilidad verbal, hacen que el curso comprenda un eje temático de carácter transversal, en tanto estas están ligadas con el eficiente manejo del lenguaje. Asimismo, ya que a partir del razonamiento de textos de diversa temática, el discente o el alumno, en este caso ustedes, desarrolla las destrezas que le permitirán sintetizar, contextualizar, extrapolar, inferir y determinar potenciales incongruencias. El curso de habilidad verbal adquiere una importancia singular. Modalidad del curso de habilidad verbal. La modalidad idónea es lo que estamos llevando nosotros, es el taller, en el cual se llevará a cabo de la siguiente manera. 1. Presentación fundamentada de la habilidad jerarquía textual, competencia léxico-semántica, coherencia textual, inferencia y extrapolación. Este tipo de jerarquía es la que se va a ver reflejada en los textos que vamos a usar en clase, ¿no es cierto? En cada separata siempre van a haber preguntas de jerarquía textual, semántica, etc. Las actividades son guiadas por mi persona y resueltas por ustedes, los estudiantes. Retroalimentación es el cotejo de las respuestas, porque finalmente es comprensión lectora, ¿correcto? Modelo DECO. ¿Qué cosa quiere decir DECO? Ok. El modelo DECO radica en contextualizar una situación problemática para poderse razonar su posible solución. DECO es el acrónimo de ¿qué? Formado con las palabras destrezas cognitivas. El modelo DECO ha sido implementado en el examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a fin de medir en sus futuros estudiantes la habilidad y el razonamiento crítico necesarios en el estudio de su carrera profesional. Tipología textual DECO. Los textos considerados en la prueba de admisión son de 3 tipos. Cada uno de ellos tiene 5 preguntas, lo que hace un total de 15 ítems. Tenemos el texto mixto, el texto dialéctico, el texto en inglés. Hoy día vamos a ver los 3 modelos. Empezamos con el primero. Texto mixto, como su nombre lo indica, mixto, implica texto y una imagen. Puede ser una foto, como pueden apreciar en la diapositiva, puede ser una infografía, puede ser una, ¿cómo le llaman? Un diagrama, etcétera, ¿no? Bien, una viñeta, bien. Es el que conjuga la lectura con una imagen con un contenido discontinuo. La imagen, ¿ven? Puede ser, ahí está, cuadros estadísticos. Puede ser un cuadro gráfico estadístico, una infografía, una ilustración, lo que yo les mencionaba, una caricatura o una viñeta. La comprensión del texto exige el razonamiento conjunto de la lectura con la imagen, ya que estos son articulados, ¿ok?, entre sí, es decir, forman una sola unidad. Asimismo, precisar si en la pregunta se interroga por solo la lectura, solo la imagen o por ambas. Veamos ahora ejemplo de texto mixto. Acá viene la imagen continúa, ¿ven? Llegada de turistas internacionales. Acá están los promedios. Tuvo el mayor pico en el 2002, 2014, etc. Pero retrocedo para leer el texto. Ok. El ejemplo del texto mixto, que combina, como repito, texto e imagen. El turismo receptivo sufre un desplome alarmante. Los desalentadores resultados no solo confirman la ralentización, o sea, el proceso lento del mercado turístico peruano en un difícil 2019,
también muestran el crecimiento más bajo registrado en los últimos 17 años. El sector crecerá apenas 1%, 8 puntos porcentuales menos que en el 2018, cuando la cifra superó el 9%. Las estadísticas muestran que desde la caída del menos 5,5% en el 2002, el turismo receptivo no ha dejado de crecer y con indicadores positivos siempre por arriba del 1% y muchas veces con dos dígitos. Desde hace más de una década, la industria turística peruana venía evolucionando positivamente a un ritmo de 6 a 8% en promedio anual. ¿Qué pasó este año? Según la explicación del ministro Edgar Vázquez, el efecto Venezuela ha influido en las cifras del crecimiento de un año a otro. Quiere decir que a diferencia de años anteriores, en esta proyección estadística para el 2019, se excluye a los ciudadanos venezolanos que llegaron al Perú como inmigrantes y no como turistas, alrededor del 60% del total de arribos desde el país llanero. Sin embargo, se sabe que ya en 2018, Migraciones dejó de contabilizar como turistas internacionales a los venezolanos con permiso temporal o de permanencia PTP. Recalculando las cifras de 2018 y 2019, sigue el efecto Venezuela, es decir, restando a los venezolanos en calidad de migrantes. La llegada de turistas internacionales aumentará este año en 6,4%. De lo contrario, no haciendo este cálculo, el crecimiento baja a 1% como señala su estimación inicial. Como podemos ver aquí, vemos el ejemplo, 2000, 2001, 2002 hubo un alto pico, 2004, luego 2018, 19, cuando se produce el efecto de Venezuela, miren el puntaje que alcanza según la barra, ¿no? El crecimiento ahí, el efecto de Venezuela alcanzó el pico más alto, ¿no? 4.500, etc. Bien, entonces, habiendo leído este texto, ejemplo del texto mixto. Díganme ustedes a grosso modo de lo que he leído juntamente con ustedes, el tema central del texto mixto es la caída del crecimiento porcentual en el turismo internacional, el efecto Venezuela influenció la crisis del turismo en Perú, los resultados del turismo receptivo realizado por migraciones o el bajo crecimiento del turismo receptivo en el Perú en el año 2019. ¿Cuál creen ustedes, chicos, que sería la respuesta? ¿Podrían responder? ¿Cuál será? ¿A, B, C o D? ¿Podrían escribir, chicos? Señorita Amelia, en el informe que le está mandando a los chicos es hasta las 10:10. Yo no tengo hasta las 10:10, está mal el horario. 9:10. Hola, jóvenes, ¿hasta qué hora tienen la clase? Señorita, jóvenes, ¿hasta qué hora es la clase? No puede ser hasta las 10:10, yo no puedo quedarme hasta las 10. Está mal el horario. Bueno, ¿cuál es la clave, jóvenes? Para mí es la D, ¿no? Efectivamente es la D. Jóvenes, ¿me podrían responder a qué hora figura su horario? Ese horario está mal. Supuestamente la clase termina a 9:30. Son 2 horas nomás. Hay un error ahí, por eso estoy confundida. Necesito saber. Le están enviando un horario erróneo. Bien, texto dialéctico. Como vemos el texto dialéctico,
es el tipo de texto que presenta dos textos argumentativos disidentes en torno a un tema en particular, generando un debate entre ellos, y se debe considerar a ambos textos argumentativos como componentes de uno solo, ya que están articulados por el tema que ha suscitado la discusión. Para hallar el tema del debate, el tema del texto dialéctico generalmente son dos textos A y B, y del cual el tema va a ser gira a un mismo tema, ¿ya, chicos? Entonces, de ahí se desprenden pues las ideas, ¿no? Los argumentos, comprender los argumentos esgrimidos por cada texto. Por favor, les pido leer en silencio ustedes mismos un ratito el texto. Necesito aclarar esto del horario porque no hay un problema acá. Voy a silenciar, vayan leyendo, por favor. Bueno, chicos, entonces, sigamos. Entonces el texto dialéctico dice texto A y texto B. Este es un texto dialéctico. Cuando ustedes se enfrenten al taller, a la separata que vamos a ver a continuación, siempre van a ver así, el texto dialéctico se presenta de la siguiente manera, texto A y texto B. Uno tiene una posición contraria, pero el tema general es uno, ¿no? Si pueden haber leído, dice, las mujeres dedicadas a la prostitución consideran que su oficio entraña más habilidad e incluso un toque más humano que otros empleos alternativos a los que podrían acceder. Se enorgullece de su capacidad de ofrecer no solo placer físico, sino también apoyo emocional a personas necesitadas que no pueden obtener con cúbito de una otra manera. Asimismo, sabiendo que el final del trabajo sexual no está cerca, todo aquel a quien le importe la salud y la seguridad, por no hablar de los derechos de las personas que se dedican a dicho trabajo, debe apoyar las iniciativas tendientes a su total legalización. Y es lo que se desea a la mayoría de quienes lo ejercen. Jules Kim
directora ejecutiva de Scarlet Alliance, la Asociación Australiana de Personas Dedicadas al Trabajo Sexual, declaró que la despenalización había producido importantes mejoras para la salud y seguridad de esas personas. El Sex Workers Outrage Project consideró que la aprobación de esta ley lleva una mejora a la situación sanitaria de este colectivo que le permite contar con elementos de cobertura estándar del mercado laboral como seguros, programas de salud, seguridad ocupacional y reglas de comercio justo para ellas. Por ende, es proficuo. Proficuo quiere decir provechoso. La legalización de la prostitución. Eso es lo que dice el texto A. Entonces, el texto A está preocupado por la mejora de este servicio, ¿no? De esta profesión, que es un trabajo, ¿no? Texto B. La prostitución no es un trabajo como cualquier otro, por un evidente motivo. Casi todas las personas que se dedican a esta actividad son mujeres y casi la totalidad de los clientes son hombres. La legalización de la prostitución provoca la deshumanización de los trabajadores sexuales. No son vistas como personas humanas, sino como objetos para maltratar y violar. Tampoco se ha finiquitado con la trata de personas, como alegan los que apoyan esta ley, pues cada año en Alemania hay más casos de tráfico de féminas para encerrarlas en burdeles. En un país donde es legal la prostitución, las proxenetas recurren con mayor frecuencia al secuestro para retener a jovencitas contra su voluntad, en su mayoría inmigrantes. Además, hay impunidad, ya que dicho país respalda indirectamente al aprobarlo. Si normalizamos esta práctica, cualquier mujer que se vea en situación de pobreza será tachada de irresponsable por no dedicarse a vender su cuerpo y su sexualidad para salir a su mala situación económica. Es por ello que estar de acuerdo con la legalidad no es algo que afecte solo a ellas, sino también a todas las mujeres, puesto que serán potencialmente víctimas de acabar en un sistema de explotación. Entonces, como pueden ver, el primer texto está a favor de la prostitución y el segundo no, ¿no? Veamos ahora las preguntas. Ejemplo del texto dialéctico. Ajá. A partir de la argumentación escribida en B, sobre la negación de considerar la prostitución como un trabajo, podemos deducir que A. La mayoría de las que practican lo hacen de manera forzada. B. Deshumaniza a algunas mujeres por sufrir violencia y maltrato. C. Los países apañan a las proxenetas directa e indirectamente. D. Mujeres que lo ejercen indiscutiblemente lo hacen por dinero. ¿Cuál sería la clave aquí, chicos? Por favor, quiero ver sus opiniones en el chat. Lo tengo activado. A, B, C, D o D. ¿Qué creen ustedes? Hola, bien. La respuesta B. A. La mayoría de las personas que la practican lo hacen de manera forzada. Veamos ahora el texto en inglés. Como saben, el texto en inglés es un texto en inglés y que generalmente es un nivel básico, fácil de entender, pero que también es parte del examen de admisión. El texto en inglés es considerado en el examen de admisión es de poca extensión y corresponde al nivel básico de este idioma. En ese sentido, solo se busca medir su capacidad inferencial, ¿ok?, para descifrar la información expuesta. Ok, example of reading. Tienen la suerte que la profesora que les enseña, soy profesora de inglés, ¿ok? Entonces conmigo no van a tener problema, pero no se acostumbren a mucho que yo se los traduzca todo. Yo hago la traducción directa, ¿ok? Okay, example of reading. Most environmental pollution on Earth comes from humans and their invention. Take, for example, the automobile and that miraculous human-made material plastic. Today, automobile emissions are a major source of air pollution, contributing to climate change, and plastic fill our ocean, creating a significant health hazard to marine animals. Ok, la mayoría de la contaminación ambiental sobre la Tierra viene de los humanos y sus inventos. Tomen, por ejemplo, el automóvil, el gravoso material hecho por el humano, el plástico. Hoy en día las emisiones de autos son la mayor fuente de contaminación del aire que contribuye al cambio climático. Y los plásticos que se llenan nuestros océanos o llenan nuestros océanos creando una
un significativo desperdicio, basura para la salud, para los animales marinos. ¿Está claro? The word fill can be replaced by. La palabra fill, que quiere decir llenar, puede ser reemplazada por cover o pollute. Cubrir o contaminar. What do you think is the correct answer here? A or B? Yes? ¿Me dicen? B. Okay, let's see. Yes. Obviamente, porque vamos de acuerdo al contexto. Contamina, pollute. Yes, that's correct. Okay, thank you very much. Gracias. Salimos, dejo de compartir y ahora entramos a nuestra separata de hoy. Ok, vamos a compartir. Vamos a ver si está en ventana. Ok, yes, that's correct. It's here. ¿Estoy compartiendo, me dicen, o no? Sí, profesora. Ya, ay, gracias, joven. ¿Cómo te llamas? Fernando Taparaco. ¿Fernando? Sí. Ah, ya, Fernandito, ya, ok, Fernando. Ya, siempre alguien que me conteste para yo saber, porque saben que a veces me da crisis. Cuando estaba la pandemia, no abría la pantalla y de repente, como no me contestaban y los alumnos sabían si estaba proyectando o no. Ok, entonces ya entramos a la separata. ¿Todo está claro, chicos? Por el momento. Ahora vamos a ver lo mismo, obviamente, pero vamos allá a trabajar el taller. Ya saben, entonces, como les dije, la clase termina antes, no termina a las 10. Lo que pasa es que el curso ha disminuido en horas. Antes el curso de habilidad verbal tenía 3 horas, ahora solamente tiene 2. Entonces nos toca un descanso y en el descanso yo ya no regreso, se supone que ya he terminado la separata y ustedes van a su descanso y entra el nuevo profesor. Ok, entonces habilidad verbal, ya estamos en la separata, en nuestro taller. Acá un poquito de teoría, trabajo. Chicos, unas recomendaciones, lamentablemente hoy día estoy un poquito con el tiempo, pero ya la próxima clase con más calma les voy a decir algunas aclaraciones que quiero que tomen en cuenta para este curso. Lo único que les puedo decir es, lo primero que tienen que hacer a partir de ahora, tomar un cuaderno, un blog o donde hagan sus apuntes y escriban todas las palabras nuevas que pueden haber en un texto o que yo les menciono. Si no las saben, las escriben igual. Si no hay tiempo para yo decírselas, las buscan en el diccionario, en internet, qué sé yo. ¿Por qué? Porque el vocabulario es fundamental para la comprensión, el léxico, ¿no es cierto?, de textos. Ustedes no tienen por qué saber todo, al igual que yo. Uno todo el tiempo va aprendiendo, pero ustedes recién están en proceso de aprendizaje, están postulando a la universidad, por lo tanto hay muchas palabras ustedes que no manejan. Obviamente, si fueran lectores asiduos, una persona que lee mucho, tiene mayor vocabulario, es obvio. ¿Bien? Esa es mi primera recomendación. Ok, tipología textual según el modelo DECO. El rubro de habilidad verbal es una parte gravitante de las evaluaciones, puesto que incide en las competencias cognitivas del estudiante ligadas directamente con su eficiente manejo del lenguaje, sobre todo en lo que respecta a su desarrollo semántico. Como parte de los exámenes, habilidad verbal comprende puntualmente un eje temático de carácter transversal, la lectura y sus diversas aristas. La lectura es fundamental en virtud de que a partir del razonamiento profundo de textos de diverso cariz, se espera que el alumno desarrolle las destrezas necesarias para extrapolar, inferir, determinar potenciales incongruencias. Incongruencias quiere decir incoherencias, y así la estructura de evaluación de la habilidad verbal comprende lo siguiente: comprensión de lectura, 15 ítems, en 3 textos con suficiente carga informativa, densidad conceptual e índole argumentativa. Cabe mencionar que la modalidad de la asignatura es el taller y en consecuencia se adecua a la secuencia. Presentación fundamentada de la habilidad jerarquía textual, sentido contextual, inferencia. Discusión de un modelo de ejercicio. Actividades guiadas resueltas por los propios estudiantes. Retroalimentación. Por otro lado, el examen actual, cuyo objetivo es la medición de las destrezas cognitivas del alumno DECO, está constituido en la sección de habilidad verbal por textos de diversa naturaleza que aseguran el procesamiento consistente de información académica de nivel de acorde con el perfil esperable del potencial alumno sanmarquino.
Los textos que conforman la evaluación de la comprensión lectora son los siguientes: texto continuo, texto con imagen, texto dialéctico, texto en inglés. Como pueden ver, acá hay 3 y uno que no se mencionó en las diapositivas, que es el texto continuo. El texto continuo no es otra cosa, chicos, que el texto normal, sin imagen, sin nada. Bien, acá tenemos el primer modelo, texto continuo. ¿Ok? Los textos continuos desarrollan un tema central y una idea principal mediante el recurso de las grafías y signos de puntuación únicamente, es decir, un texto de 2, 3 párrafos, etcétera, ¿no? Este tipo de textos se distingue por ser principalmente informativo y su complejidad depende a veces de la temática que se apreste a abordar. Se le conoce también como texto canónico, ya que durante buen tiempo fue el eje de la evaluación de comprensión de lectura en el examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor San Marcos, nuestra casa de estudios. Y bien, ya tenemos nuestro primer texto. Chicos, para no andar, lamentablemente, como ahora tenemos poco tiempo, les pido por favor que solamente lean y respondamos las preguntas. Les doy 5 minutos, las respondemos conjuntamente. Solamente quiero que me le lean el texto 5 minutos, por favor, silencio y lo leen. Porque si yo me pongo a leer, después ustedes lo leen, no nos va a alcanzar el tiempo, ¿ok?
Bien, yo creo que ya podemos responder. A ver, chicos, primera pregunta. Solamente son 2 preguntitas. La intención principal del autor es A. Resaltar la figura del célebre compositor Amadeus Mozart. Reflexionar sobre la depresión a raíz del deceso de Mozart. Advertir sobre la enfermedad mental que padecía Mozart. Cuestionar el talento de Mozart como compositor clásico. No. Explicar cuál fue la causa de la muerte de Amadeus Mozart. ¿Cuál creen que es la clave, chicos? A, B, C, D o E. Jóvenes, escriban en el chat. A ver. B. No. A ver, vamos a ver. No, no es la. Muy bien, Monroy Gabriela. Efectivamente, es la E. Explicar cuál fue la causa de la muerte de Amadeus Mozart. ¿Por qué? Porque en el texto explica que la muerte de Mozart se debió a que perdió las ganas de vivir porque no gozó de la aceptación del público. Pregunta 2. De acuerdo con el texto, la expresión su vida se vació de sentido connota ansiedad, soledad, depresión, angustia o desengaño. Chicos, acá muy fácil, ¿cuál sería la clave? Yes. Muy bien, Altamirano, Taparaco, Fernando, Gabriela, muy bien. Efectivamente, la C. Correcto, correcto. Muy bien, chicos, muy bien. Ok, ahora vayamos al segundo modelo de los 4 previstos en nuestro material de hoy. Texto con imagen, es decir, texto con una infografía, una viñeta, etc. Este texto se desarrolla un tema central casi como una idea principal, mediante información textual clásica de carácter continuo, matizada con imágenes que pueden ser tablas, estadísticas, infografías, anuncios publicitarios, caricaturas, entre otras posibilidades. Bien, acá tienen el texto. Nuevamente les doy 5 minutos. Son 8 y 10, 8, perdón, 8 y 2, es decir, 8 y 3, 8 y 3 más 5, 8 y 8 terminan de leer. Solamente leer y analizar la imagen, porque lo resolvemos juntos, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Sí, profesora.
Ok, chicos, entonces, del porcentaje de arribos de establecimientos de hospedajes se puede inferir ¿qué cosa? A, los arribos en Ica son altos por su cercanía a Lima. El atractivo turístico de La Libertad son sus playas. Todos los arribos de Cusco provienen del extranjero. La Libertad resulta más atractiva a los turistas, perdón. En la región Arequipa se oferta turismo de aventura. Según el cuadro estadístico, ¿cuál sería la respuesta, chicos? Para no regresar, lo que pasa es que tengo en mi pantalla, no tengo, los tengo al lado simultáneamente. ¿Me pueden decir la clave? Repito la pregunta, del porcentaje de arribos a establecimientos de hospedajes, ¿se puede inferir qué cosa? ¿Se puede deducir qué? A, B, C, D o E. ¿Cuál resulta más atractivo para los turistas? Según el cuadro. Oh, jóvenes, no podemos perder ¿D? tiempo. ¿Ah? ¿D? Correcto, señorita, muy bien. Claro, porque en el cuadro se puede pensar que la libertad alcanza 53% de arribos a establecimientos en hospedajes, un porcentaje superior al resto, lo que nos hace deducir que se debe que esta región les resulta más atractiva a los turistas. Muy bien. Pregunta 2. ¿Es compatible, no incompatible, con la información vertida en el cuadro sostener que A, el mayor porcentaje de arribos de hospedajes lo tiene Amazonas, la región con mayor porcentaje de arribos es San Martín, la región Libertad supera el 50% del número de establecimientos. Cusco tiene un porcentaje menor al 40% de arribos de hospedajes. O Lima tiene el menor porcentaje en establecimientos de hospedaje. Chicos, aquí es muy clara la imagen, está en el gráfico. ¿Es la E? Yes, yes. Lima tiene el menor porcentaje. Muy bien, señorita, muy bien. Bien, chicos, como seguimos avanzando, ahora vamos al tipo de eléctrico que lo expliqué con las PPTs. Como pueden ver, son dos tipos de texto, pero que giran a un mismo tema. Por consiguiente, uno va a estar a favor y otro en contra, pero siempre girando sobre el mismo tema. Veamos. Entonces, ya sea a través de dos lecturas o de una sola, con este tipo de texto se busca que el discente sea capaz de comprender cabalmente los contenidos contrapuestas sobre un tema cualquiera de índole polémica. El conflicto propositivo permite la lectura dinámica y la reconstrucción de la tensión implícita de los contenidos del texto. Este tipo textual es por excelencia argumentativo. Como pueden ver, texto 3A y 3B, ¿ya? Ok, entonces lean por favor. Tienen 5 minutos nuevamente para leer ambos textos y las preguntas las resolvemos en conjunto, ¿ok? Por favor.
Bien, jóvenes, ya he tenido suficiente tiempo para leer. Entonces dice, en cuanto a la migración del Reino Unido, voy a leer solamente un pedacito para ponernos al tanto de qué trata, de la Unión Europea, ¿correcto? Esta se encuentra fuera de control. El año pasado, 2015, llegaron más de 300.000 inmigrantes, a pesar de que el gobierno se había comprometido a bajar la cifra a 100.000. Esta marea supone una carga insoportable para los servicios públicos, el transporte, la educación, mientras que muchos inmigrantes aprovechan de las ayudas que ofrece el sistema de subsidio británico, otros aceptan trabajar por menos dinero de lo habitual, lo que ha llevado a que los británicos pierdan sus empleos, ¿no? Texto B. Desestimados estos argumentos, hay quienes creen que salir de la Unión Europea, por el contrario, si volvería el Reino Unido vulnerable es inseguro, porque en un mundo globalizado donde todas las amenazas son globales, sobre todo la amenaza terrorista y el crimen organizado, las maneras de hacerle frente a impedir atentados y su operatividad solo pueden gestionarse a través de la cooperación entre los países, es decir, a través de la colaboración entre las distintas fuerzas de la policía y servicios de seguridad inter. Por otro lado, la inmensa mayoría de inmigrantes, en especial procedentes de la Unión Europea, aportan más de lo que reciben. Esto es, pagan más impuestos que el uso que hacen de los servicios sociales. En ese sentido, lejos de lo que creen los partidarios del Brexit, los inmigrantes sí aportan riquezas al país. ¿Ven? Como pueden darse cuenta, la opinión es totalmente distinta. ¿Ok? Entonces, viendo la primera pregunta, la disidencia entre los dos textos gira en torno a ¿qué? Ajá. A, si los procesos migratorios son favorables o contraproducentes. B, si la Unión Europea vela por los intereses de sus miembros. C, la salida o permanencia del Reino Unido de la Unión Europea. D, si se puede combatir el crimen organizado de forma colectiva. E, si la empleabilidad del Reino Unido está en peligro o no lo está. ¿Cuál es la clave, chicos? En la primera pregunta. ¿C? ¿Es la C? Muy bien, señorita, muy bien. ¿Por qué? Porque tanto el texto A como el texto B exponen argumentos para sostener que la mejor opción para el Reino Unido sería salirse de la Unión Europea, ¿no? Y volver a como se permanecían antes, ¿no es cierto? Ok, muy bien. Pregunta 2. Si los inmigrantes que llegaron al Reino Unido hubieran descartado trabajar por menos dinero que lo que cobran los británicos, tenemos A, el número de inmigrantes aumentaría rápido. B, los inmigrantes gozarían de derechos laborales. C, aquellos demandarían más servicios públicos. D, los británicos podrían mantener sus trabajos. O E, la economía del Reino Unido se incrementaría. Por lógica, chicos, la respuesta sería la D. Y yes. Muy bien, señorita. ¿Cómo se llama usted? Gabriela Altamirano. Gabriela, nomás no digas tu apellido. Gabrielita, muy bien, Gabriela. Suficiente, para mí está claro. Muy bien, entonces por ahora tenemos 2 preguntas, pero ya en lo sucesivo, en la próxima semana, o en los textos que vienen a continuación hoy mismo, ya vienen 5 preguntas, ¿no? Por ahora estamos trabajando 2 para ver los modelos y conocerlos con el tipo de texto. Bien, ahora me toca a mí, su querida profesora, que tengo que traducir porque no viene la traducción, y bueno, felizmente manejo el idioma inglés, así que lo puedo hacer. Bien, texto en inglés, passage. Okay, cities around the world are emerging as leaders in the fight against climate change, adopting low carbon transport, high efficiency buildings, renewable energy, and other strategies to reduce emissions with constructing more vibrant urban communities. At the same time, urban areas are growing surprisingly fast, 1.4 million new urban inhabitants each week, and with corresponding demand for energy, things, and services. Therefore, however cities are built is a critical factor in the intensity of urban energy use. Infrastructure determines to a great extent whether a city has or low greenhouse gas emissions. There could be 2 scenarios of urban development over the next 15 years. In a reference scenario, new, energy and efficient urban development may substantially ensure future CO2 emissions because roughly 30% of future CO2 emissions
emissions committed annually occur due to new urban building and transport system. However, in aggressive urban action scenario, urban policy makers can instead expand the most energy efficient technologies and urban design at about committing about 45 gigatons or 45 billion tons CO2 of cumulative future emissions. Ok, ¿qué nos dice este texto? Las ciudades alrededor del mundo son emergentes como líderes en la lucha contra el cambio climático, adoptando la disminución del carbón, transporte, la alta eficiencia, la construcción de edificios obviamente inteligentes, renovables, con energía renovable y otras estrategias para reducir las emisiones mientras construyen más comunidades vibrantes, urbanas. Entonces, a medida que va creciendo la construcción con edificios más modernos también, al mismo tiempo las áreas urbanas crecen sorprendentemente tan rápido de 250.000 en habitantes nuevos urbanos cada semana, lo que corresponde a las demandas de energía, cosas y servicios. De ahí, cómo nuestras ciudades son construidas por un factor crítico y la intensidad del uso de la energía urbana, la infraestructura determina el grado de extensión de una ciudad, puede ser las emisiones de gas, puede depender si es alta o baja, ¿no? La casa verde, greenhouse. Pueden haber dos escenarios. El desarrollo urbano a través de los próximos 15 años, en una referencia en escenario, las nuevas ineficientes energías urbanas pueden desarrollar sustancialmente asegurar las emisiones del CO2, ¿no? Porque rápidamente en el futuro el 30% y el CO2 de las emisiones nos llevan anualmente ocurre debido a esto nuevo. Las construcciones urbanas y los sistemas de transporte, ¿no? Sin embargo, en una acción urbana agresiva en un escenario, las políticas de los constructores urbanos nos ha llevado a expandir la mayor cantidad de tecnologías de energía eficiente y el desarrollo urbano, conmitando a 400 gigatons o 400 billones de toneladas del CO2 acumulado, ¿no? Por futuras emisiones. Entonces, básicamente nos habla de la contaminación, de lo que conlleva crear nuevas ciudades modernas para evitar chicos, perdón, para evitar la contaminación del CO2, etc. Bien, the topic of the passage is about, el tema del pasaje o del texto es acerca de an understanding of the rise of the last modern cities, una comprensión del alto crecimiento de las ciudades modernas. B, the impact of a city infrastructure on CO2 emissions, el impacto de una ciudad de infraestructura con emisiones del CO2. C, a great amount of CO2 that is contaminating the earth, la gran cantidad de monóxido de carbono que contamina la tierra. D, the analysis of two cities that have a pollution history, o el análisis de dos ciudades que han contaminado, que tienen una historia de contaminación. Or E, an investigation that measures toxic waste in the air, o una investigación que mide el desperdicio tóxico en el aire. Chicos, pregunto, de acuerdo a la traducción ya hecha por mí, ¿cuál es la respuesta? A, B, C, or D. Chicos, ¿qué creen? Hola. ¿Puede ser B? Puede ser no, es la B. Muy bien, señor. El impacto de la infraestructura de ciudades con respecto a las emisiones del CO2. Perfecto, señorita. Number 2. It is incompatible with the passage to affirm that energy inefficient cities. Es incompatible con el pasaje a afirmar que la ineficiencia de la energía de las ciudades, a ver,
Es incompatible con el pasaje afirmar la ineficiencia de la energía de las ciudades. Ajá. Would be more contaminant, podría ser más contaminante. B, hot pollution transportation, tiene transporte contaminante. Could be harmful for humans, sí, podría ser dañino para los humanos. Generate 45 gigatons of CO2, podría generar 45 gigatons de CO2. Or E, produce more carbon dioxide, o produce más cantidad de dióxido de carbono. What is the correct answer? D. Yes, yes. Claro, porque las ciudades con energía ineficiente tienen más problemas porque no sabemos cuánta cantidad de CO2 ellas producen. Correcto, señorita. Yes, D, para todos. Bien, ahora sí, comprensión lectora, como pueden ver, ya viene texto 1 con 5 preguntas. Sección B, un texto mixto, luego viene un texto dialéctico, lo que alcancemos, si no ya les dicto las claves, y por último el texto en inglés. Así que arrancamos, por favor, chicos. Empieza nuestro taller, empiezan ustedes a leer el texto con respuestas y todo. Tienen 6 minutos exactamente para terminar de leer y responder, ¿ok? Entonces son 8:30, 9:10 acaba la clase.
Bien, chicos, entonces ya pasó los 6 minutos. Primera pregunta. La intención principal del autor es persuadir a la comunidad internacional de criticar a Israel, increpar a Israel por su carencia de empatía internacional, reflexionar sobre las guerras religiosas en Medio Oriente, alzar su voz de protesta contra el régimen militar israelí, censurar la agresión militar de Israel en contra de Palestina. ¿Cuál es la clave? Señoritas jóvenes. ¿D? Un poquito más abajo. La E. Censurar la agresión. ¿Por qué? Porque a lo largo del texto, el autor expone su rechazo al ataque de Israel en contra de Palestina, por considerarlo desalmado e incompatible con valores judíos. En ese sentido, censura dicha agresión. Pregunta 2. En el texto, el término multiplicar connota, operación, adhesión, cálculo, consideración o reflexión. ¿Adhesión? Muy bien, señorita. ¿Por qué? Porque en el texto se emplea dicho término para indicar que más personas deben rechazar la agresión de Israel en contra de Palestina. Pregunta 3. Respecto a la falta de compasión que caracteriza a gran parte de la sociedad israelí, podemos inferir que evidencia profundas contradicciones con la doctrina de su política. ¿Será motivo por qué las Naciones Unidas les impongan sanciones? ¿Se justifica debido a las constantes agresiones de los palestinos? ¿Es el resultado de un direccionamiento por parte del Estado israelí? ¿Podría acarrearles la crítica de la opinión pública a nivel mundial? 3. ¿D? Yes. Muy bien, señorita. En el texto se afirma que los israelitas son incapaces incluso de sentir compasión por las muertes de los niños a raíz de los ataques que su Estado perpetra en contra de Palestina, ya que es la consecuencia de años de adoctrinamiento religioso, educativo y militar. De ahí que podemos concluir que el Estado las direcciona. Pregunta 4. ¿Es compatible con el texto sostener que cuando el autor establece un paralelo entre las víctimas palestinas de los israelitas con los judíos de Varsovia, víctima de los nazis, está apelando a qué? A la empatía, historia, concordia, tradición o piedad? Empatía, ¿no es cierto? Porque sufrieron lo mismo. Los judíos sufrieron ataques por parte de los alemanes y que sientan lo mismo lo que está sufriendo el pueblo palestino por los ataques de los israelitas, ¿no es cierto? Entonces es como de sostener que el autor establece un paralelo entre las víctimas para apelar ¿a qué? A la empatía, ¿ya? La A. 5. Si los israelitas estuvieran exentos quiere decir libres de la influencia de la ideología sionista, el sistema educativo y el servicio militar, A, ignorarían los sufrimientos que padecieron a causa de los nazis. B, serían una sociedad vulnerable a los ataques de sus enemigos. C, bajo Yanina, se sentirían compasión por los palestinos víctimas de sus ataques. D, frente a la comunidad internacional podrían justificar su indolencia. E, caerían en crisis debido a la falta de autoridad de sus gobernantes. ¿C? Yes. Muy bien, claro, porque el texto nos dice que los israelitas se han acostumbrado a convivir con crueldad a raíz de las ideologías sionistas del sistema educativo. Exacto, muy bien, vayamos rápido, no nos va a alcanzar el tiempo definitivamente, pero vayamos al texto B. Ya texto mixto, imagen, viene el texto 2 y luego el texto en inglés, que lamentablemente creo que solamente le voy a dictar las claves. Ok, 5 minutos el texto, por favor. El texto mixto rapidito, luego viene el texto dialéctico, por favor. 5 minutos, 5 minutos. Empieza.
Bien, chicos, veamos entonces la primera pregunta de Poma de Ayala, ¿no es cierto? Ok, veamos la primera pregunta. ¿Cuál es el tema central del texto? La admiración de los cronistas por el imperio incaico, los sistemas de escritura en el imperio de los incas, la crónica de Guamán Poma y los Quipucamayocs, la carencia de la escritura en la civilización andina, el quipu, perdón, como sistema de registro del imperio incaico. Yo creo que está claro el texto, ¿cuál es? Yes, of course. Excellent. Muy bien, Miss. En el texto el término adolecer connota dolor, carencia, insignificancia, perjuicio, desdén, quiere decir desprecio. Adolecer implica, chicos, chicas. B. Yes, carencia, porque en el texto se emplea dicho término para indicar que el imperio incaico adolecía, o sea, carecía, no tenía un sistema de escritura, sino otro basado en nudos y cordeles, es decir, que era ágrafo, ¿no? Entonces, carece. Muy bien. 3. Teniendo en cuenta el desarrollo textual y los personajes de la ilustración, podemos deducir que A. Guamán Poma era un especialista en los quipus. B. En la ilustración se aprecia una escena educativa. C. Los españoles aprendieron a interpretar los quipus. D. El personaje de la derecha es un quipucamayoc. E. Dicha ilustración evidencia el dominio de los incas. D. Yes. El personaje de la derecha es un quipucamayoc. Ok, 4. Es incompatible, ok, incompatible con el texto sostener que el quipu era un artefacto sencillo en todos los sentidos porque servía para dejar constancia de hechos trascendentes, era implausible construir oraciones complejas con él, era difícil de enseñar en las escuelas de los caciques, su uso no fue general sino más bien administrativo, fue rápidamente reemplazado por la escritura hispana. D. No. Es la A, porque dice, es incompatible con el texto, se verá que el quipu era un artefacto sencillo en todos los sentidos, no. Sirve, porque en el texto se afirma que el quipu era sencillo solo por su material de construcción. O sea que no era en todos los aspectos, ¿me dejo entender? Por lo tanto, era falso. Y además con él se podía preservar hechos importantes. En la pregunta se afirma que era sencillo en todos los aspectos, y eso es falso. Por lo tanto, es la A. 5. Si el imperio incaico hubiera carecido, del quipu, ¿ok? A, el proceso de colonización al cual estábamos sometidos sería más eficiente. A, B, desarrollaría un sistema de escritura que le permitiera contar historias. C, conservar aspectos importantes de su sociedad le resultaría implausible. D, los cronistas les resultaría difícil obtener información de dicho imperio. E, las ilustraciones de Guamán Poma en su crónica carecerían de asidero. E. No. ¿Cuál era la función del quipu? Conservar hechos históricos, ¿no? Aspectos importantes de la ciudad. Si no hubiesen tenido el quipu, si hubiesen carecido, si no hubiesen gozado de esta herramienta, obviamente sería la C. Conservar aspectos importantes de su sociedad les resultaría imposible, implausible, ¿ok? Bien, chicos, ahora los dejo. Todavía son 8:50. Creo que alcanzamos sobre todo ver este texto. Ya en inglés puede ser que se los lean, no nos alcance todavía. 9:10 en punto termina la clase. A ver, son 8:54. A ver si en 5 minutos lo hacen, por favor.
Texto A y B. Sobre la inteligencia artificial, es un tema que se maneja mucho y que todos conocemos, así que le va a ser fácil leerlo.
Bien, chicos. Entonces, primera pregunta. Ambos autores discuten en torno a qué? A la autonomía de la inteligencia artificial en las acciones que lleva a cabo, la eficacia de la inteligencia artificial en la detección de fraudes bancarios, las implicancias de la aplicación de la inteligencia artificial en los hospitales, la contaminación ambiental producida por el uso de la inteligencia artificial o los efectos positivos y negativos de la aplicación de la inteligencia artificial. ¿Cuál es la clave? Yo creo que la respuesta es contundente. ¿Cuál es? ¿E? Sí, esa misma, efectivamente la E. Claro, porque ambos hablan sobre aspectos positivos y negativos del IA o AI, ¿no? En inglés es difference, ¿no? Al revés. Muy bien, efectivamente la E. 2. El sinónimo contextual de claro es traslúcido, evidente, importante, contundente o útil. Si es claro, dicho término se emplea para indicar que hay evidencias de los beneficios de la aplicación de inteligencia artificial en el transporte y la banca. Por lo tanto, el sinónimo contextual de claro es, y es esa misma. Chicos, ya me queda poco tiempo, me tengo que ir 9:10 en punto para llegar, aunque sea a leer el texto en inglés. La clave es la claro esa, obviamente evidente, pues chicos, evidente. Pregunta 3. Teniendo en cuenta la información del texto B, podemos deducir, colegir quiere decir deducir, que la inteligencia artificial podría producir más de 300.000 kilogramos de emisiones de CO2 porque puede emular, emular quiere decir imitar procesos propios de la inteligencia humana, se vienen implementando en las consultas de los médicos, dejaría en desempleo a más de 300 millones de personas, también produce dichas emisiones durante su aplicación, es equivalente a todo el parque automotriz de una ciudad. Pregunta 3. ¿D? Y yes, muy bien, claro, porque en el texto se afirma que este tipo de inteligencia artificial es capaz de producir solo en su entrenamiento hasta 300.000 kilogramos de emisiones, sabiendo que el entrenamiento no es la única fuente de emisiones, ¿correcto? La D. 4. Es incompatible con el texto A. Sostener que la inteligencia artificial goza de absoluta autonomía porque realiza determinadas acciones de manera más o menos autónoma, es capaz de diagnosticar enfermedades y recomendar tratamientos, contribuye a la reducción de accidentes de tránsito en las ciudades, emite hasta 300.000, eso es afirmativo, por lo tanto no es incompatible, de su entrenamiento, podría llegar a sustituir a los seres humanos del mercado laboral. ¿A? Yes. Perdón, me vino hipo. Efectivamente tiene acciones, una autonomía relativa, no total, ¿no? Muy bien, sí, la A. 5. Si se sabría con certeza que el impacto de inteligencia artificial en el mercado laboral fuera nulo, A, el impacto en el medio ambiente debido a las emisiones de CO2 sería mucho mayor y perjudicial. B, se implementarían políticas sanitarias basadas en atención médica por chatbots a nivel mundial. C, preocuparse porque los hombres sean sustituidos por las máquinas en los trabajos carecería de sustento. Asidero quiere decir sustento, ¿ya? La inversión para producir inteligencia artificial se incrementaría abruptamente en el mundo. La inteligencia artificial se convertiría en una gran ayuda para el hombre en sus actividades cotidianas. Chicos. ¿C? Yes. Se implementarían políticas sanitarias basadas en la atención médica para chatbots a nivel mundial. Y bueno, nos quedan 6 minutos por reloj, así que voy a leer el texto rápidamente. Esto ya no les doy tiempo porque yo lo mismo lo tengo que traducir y leer.
Passage. The largest dinosaur discovered by science in Patagonia Majorum, which was described in 2017, a study published in the scientific journal Proceedings of the Royal Society of Biological Science, fossils belonging to a new dinosaur species were found in southern Argentina in the Patagonia region in 2012. According to the researchers, estimates a specimen could weigh 77 tons and measure 8 meters high and almost 40 meters long, from the head to the tip of the tail. Ok, leo el primer párrafo, traduzco rápidamente. El dinosaurio más grande descubierto por la ciencia, que se llama Majorum patagonicum, que fue descrito en 2017 y estudiado y publicado en la revista científica Procedimientos de la Real Sociedad de las Ciencias Biológicas, los fósiles pertenecen a un nuevo dinosaurio, una especie de nuevo dinosaurio que fue hallado en el sur de Argentina, en la Patagonia, en la región de la Patagonia en el 2012. De acuerdo a los investigadores, estiman que este espécimen podría pesar 77 toneladas y medir 8 metros de altura y casi 40 metros de longitud desde la cabeza hasta la cola. Ese es el primer párrafo. The researchers named the dinosaur Patagonia Majorum after the region where it was found at the Greek word Titan, which means large. The second name honors as a local family that hosted the research team to being a herbivore by a diet was based on plants and algae in the Patagonia below. It is a long neck to reach tall trees and shrubs rooted on the ground. According to the study, the dinosaur from legs lost the phalanx of the toes over millions of years, getting to hold up its weight. Its hind legs with claws gained traction when moving and also served to open holes in the ground where the dinosaur laid its egg. Los investigadores que llamaron al dinosaurio Patagonia Majorum, lo llamaron así porque después en esa región donde fue hallado, encontraron la palabra titán grande, que significa enorme, grande. El segundo nombre, Majorum, hace honor a una familia que hospedó al grupo de investigadores, perteneciendo a una herbívoros, que tenían una dieta herbívora basada en plantas y algas, en la Patagonia. Desarrolló por esa razón un cuello largo para alcanzar la copa de los árboles y absorber las raíces en la tierra. De acuerdo al estudio, las patas delanteras del dinosaurio de phalanx y sus pies, a través de millones de años, tomaron suficiente peso, ¿no? Como su peso. Y las patas posteriores tenían garras que les permitían hacer tracción cuando se movían y les servía para abrir hoyos en la tierra cuando el dinosaurio depositaba sus huevos. Entonces está claro, el mayor hallazgo del Patagonia Majorum dinosaurios. The author's primary purpose in this passage, lo principal que propone el autor es describe the world's heaviest dinosaur and its evolution, describir el peso mundial del dinosaurio y su evolución, explain the Patagonia Majorum was found in Patagonia, explicar el Majorum Patagonian encontrado en la Patagonia. Sí, report of the largest dinosaur called Patagonia Majorum, reportar el gran dinosaurio llamado Patagonia Majorum. D, praise the journal for publishing a great scientific discovery. Mostrar la revista que publicó el gran hallazgo científico o descubrimiento, o I, contarnos sobre la historia del Majorum Patagonian dinosaurio que vivió en Argentina. What is the correct answer? A, B, C, D, or E? Chicos, repito, me quedan 2 minutos. Hola. Ok, la clave es la C, reportar sobre el gran dinosaurio llamado Patagonian. Sí. Number 2, la palabra develop, desarrollar, significa elaboration, reinforcing, reforzamiento, realization, moción, movimiento o evolution. Develop means, obviamente develop es, chicos, ¿me están escuchando? Evolution. Evolution, yes. Number 3.
es inconsistente. It is inconsistent with the passage with respect to the anatomy of the Patagonian Mayor on that. Es inconsistente con el pasaje afirmar que el aspecto respecto a la anatomía del Patagonia Mayor en que had king legs with claws, que tenía las patas posteriores con ¿cómo se llama? Con garras, era menos fuerte que Fortilon. It had a neck that was too short. Tenía un cuello que era demasiado corto. Yo creo que es la C, ¿no? Obvio. Porque no tenía un cuello corto, ¿no? Tenía largo. De clave es la C. Ok, y number 4. Se puede inferir from the text by losing the phalanges of the fingers on the front feet, the Patagonia. Se puede inferir que perdiendo las falanges de los dedos de los pies delanteros, el Patagonian dejaba stopping eating since it was possible to stand. Era imposible pararse para poder comer. Manejaba para adaptarse, para soportar su enorme peso. Caminaba en pequeñas walks through very small areas to be able to eat. Caminaba pequeñas áreas para ser capaz de comer. Sentía vulnerabilidad ante los dinosaurios carnívoros. Discovering faster and more agile way of moving. Descubría un modo más fácil y ágil y rápido para trasladarse, moverse. Number 4 is B. Yes. Managed to adapt. Se adaptaban para apoyar su enorme peso. Y por último, 5, y me tengo que ir. Las patas posteriores, the hind legs of the Patagonian hand had claws. Si las patas posteriores de los Patagonia no hubiese tenido garras, entonces el dinosaurio, it would have difficulty digging and laying the eggs there. It could have used the front legs to defend its young. Tendría dificultad para hacer hoyos y depositar sus huevos. Podría ser usado las patas delanteras para defenderse de los jóvenes. Podría dejar de sus huevos en orden para vivir más tiempo. Podría tirar, it would have tried to dig holes. Trataría de cavar hoyos con las patas delanteras. O it would have suffered constant attacks from others. O sufría constantes ataques de otros animales. Yo creo que acá la clave es una sola. ¿Cuál es? Obviamente la A, ¿no? ¿Sí? No, pues. Si uno hubiese tenido garras, no hubiese podido hacer hoyos para depositar sus huevos, ¿no es cierto? La clave es la A. Ok, chicos, fue un gusto, mucho gusto conocerlos. Bye, los dejo, me tengo que ir. Que tengan bonito fin de semana. Bye. Disfruten más tarde si tienen alguna fiesta. Ok, bye.